Uno. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, queridos youtubers, seguidores de este canal. Un gusto saludarlos, Andrés Mares, y platicando con Alberto X. En esta ocasión, pues hemos elegido un tema contemporáneo, un tema de actualidad, pero que requiere de ciertos antecedentes, ciertos precedentes. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Y comienzo, ¿no?, con el planteamiento de que vivimos en estos momentos tiempos complejos, tiempos inestables políticamente, económicamente, tiempos en donde tal vez muchos de los jóvenes, la mayoría, no tienen marcos de referencia históricos como los tuvimos nosotros, por ejemplo, con la Guerra Fría, cuando el mundo estaba más claramente o descaradamente tal vez polarizado en norte-sur, izquierda-derecha, como se le llamaba, pero que se creyó superado a raíz de la caída del muro de Berlín, la simbólica caída del muro en 1989, y que pareciera que no, que en realidad no se cayó ese muro, sino que de alguna manera se transformó en otro tipo de divergencia política, social, económica, en fin. Lo que quiero es preguntarte, Alberto, ¿cómo ves tú, desde tu óptica de empresario y con la perspectiva de la experiencia que tienes, la situación actual, comenzando por algo muy concreto? ¿Cómo describirías la situación actual y cuál crees que sea su origen para terminar abarcando hacia dónde posiblemente nos dirijamos? Te cedo la palabra. Mira, Andrés, es algo que yo creo que todos hemos pensado o hemos discutido en algunas reuniones, y haciendo referencia a lo que tú me mencionabas, la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial, después la caída del muro de Berlín, y yo pienso que en aquel entonces el mundo bipolar pensábamos que era malo. O te alineabas con la izquierda, con Rusia, o te alineabas con la derecha, los Estados Unidos, te alineabas con el capitalismo, te alineabas con el socialismo, y el mundo se dividía en dos. Cae el muro de Berlín, y a partir de los 90 se vuelve un mundo monopolar, en donde el imperio capitalista, domina el mundo. Realmente, inclusive los rusos empiezan a querer ser capitalistas, los grandes países socialistas, quitando China, desde luego, pero quieren seguir un modelo capitalista porque hay una ansia de tener, de poder, de satisfacer. Y entonces el poder del monopolar se vuelve para mí un mundo muy complicado. Me recuerda en alguna forma al Imperio Romano. Por eso hablo del imperio, ¿no? Cuando la Pax Romana, tú en las Galias podías ser libre siempre y cuando hicieras lo que los romanos decían. O sea, dentro de un marco establecido por los romanos, tú podías ser libre, pero tenías que seguir el marco de los romanos. Entonces, se alcanzó aquella Pax Romana en todo el imperio, ¿no? Yo creo que en esos primeros 20 años del siglo XXI nos hemos encontrado en algo similar, en algo que yo llamo la Pax Americana, ¿verdad? Tú eres libre, bueno, los países han sido libres siempre y cuando sigan los lineamientos del Imperio Americano.
bien o mal, Cuba no lo siguió, no es libre. Entonces, si tú decides, o tú defines libertad como tu capacidad de elegir, y los cubanos, vamos a decir, como gobierno, como pueblo, como país, eligieron el socialismo, no, tú no eres libre porque tú no piensas como yo. Entonces, te bloqueo, te pongo trabas, y entonces el mundo se convierte en un súbdito del imperio. Eso en cuanto a la política, ¿no? En cuanto a en cuanto a la economía, no tanto porque sale de la Unión Europea, hay otros polos de producción, están los japoneses, están los chinos, está la Unión Europea, están los Estados Unidos, y, y ahí sí hay una competencia un poco más abierta, más de más jugadores, en la cual pues cada grupo compite con el otro en función de sus habilidades de hacer tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que hay un tema relacionado con eso que estamos hablando, hay un refrán que dice todo tiempo pasado fue mejor. Te voy a decir que cuando yo me recibí, obviamente, olvídate de computador, teléfonos, no había sumadoras electrónicas. Las sumadoras que teníamos eran mecánicas y usábamos la regla de cálculo. Pero cuando yo me recibí, al día siguiente de presentar mi examen profesional, recibí una carta de una empresa, una escuela en Estados Unidos, que se llamaba el Instituto Alexander Hamilton. Era el Alexander Hamilton Institute. Y te daban un curso, que lo que sería un curso por correo, lo que sería una maestría por correo de administración de empresas. Y te decían que si te inscribías ibas a ser el no hay dos, porque habías sido brillante en la escuela y te habías recibido y te ibas a Estados Unidos y todo lo que tú quieras, y eso te complementaba. Bueno, el primer libro te mandaban 12 libros, uno de administración, uno de ventas, uno de costos, uno a la, a la usanza de 1960. Pero en la introducción del primer libro decía algo muy interesante. Dice, siempre hemos pensado que antes era más fácil hacer negocios, que antes la competencia no era tan feroz, que antes había más oportunidades que ahora, que nuestros papás la tuvieron más fácil. Y entonces hay una serie de excusas y de situaciones para no hacer en función de que ahora es más difícil. Que yo creo que la gente que tiene el gusanito de emprender se topa con cartabones muy hechos de que ahora es muy difícil, la competencia es muy grande, ahora hay muchos juegos, muchos en el juego, ahora con las comunicaciones, pues la competencia es feroz, es más difícil. Yo creo que no. Yo creo que las oportunidades, y ya hemos hablado de las oportunidades varias veces, ahí están presentes siempre. Y cuando piensas en que todo tiempo pasado fue mejor, pues no es cierto. Yo me acuerdo en época de mis papás lo difícil que era para mi jefe emprender un negocio. Acabó con su vida realmente. Él intentó ser empresario después de muchos años de ser un hombre institucional, porque se le metió el gusanito de que podía hacerse de un patrimonio a través de producir huevos de granja, y se hizo
de una granja y compró gallinas y no sabía nada de gallinas, se metió y le fue como en feria. Entonces, yo creo que siempre ha sido difícil. El tiempo pasado no fue más fácil, siempre ha sido difícil. Es diferente, sí es diferente. Ahora las posibilidades de negocio, probablemente haya más competencia, pero las herramientas para hacer un negocio son mucho más, están mucho más disponibles y están mucho más al alcance de todos que antes. Entonces, yo creo que en el balance, sí, la política influye, los mercados influyen. Acuérdate lo que nosotros vivimos en las economías cerradas. Tú tenías un problema de márgenes y lo que hacías era aumentar el precio. ¿Por qué? Pues porque como no había competencia, pues, o te pagaban lo que tú querías o no había producto. Entonces, no te preocupabas por bajar costos, no te preocupabas por eficientizar procesos, no te preocupabas por muchas cosas, porque si no ganabas lo suficiente, subías el precio. Y nadie te competía. Hay un caso muy sonado del tiempo aquel en el que México entró al GATT y después al libre comercio, en el que yo me acuerdo que en mi tiempo tener una televisión importada era ser como, eras como el genio de la cuadra. No, vamos a casa de fulano, fíjate que tiene una televisión Sony gringa. Y vamos a ver la televisión a casa de ellos porque tiene una televisión gringa. Y a colores. En México había a colores. En México había 4 marcas: Philips, Majestic, Punto Azul, no me acuerdo, Admiral. Admiral. Y ellos se ponían de acuerdo. En el momento que no ganaban suficiente, subían los precios de las televisiones y se acabó. El primer día que entró legalmente una televisión Sony a México, no volvieron a vender una televisión los fabricantes de televisión mexicanos. Al grado que tuvieron que hacer un paquete y vendérselo a algún país en Centroamérica de todo el inventario que tenían a precios de cero para deshacerse del inventario. Entonces, yo creo que marco político, marco económico, marco herramental, tecnología, siempre ha habido la oportunidad, siempre ha habido la forma, simplemente es diferente. En aquel entonces, cuando yo fui a Estados Unidos, en Rochester, donde yo estuve, había una de las compañías más conservadoras y más estables del mundo, que era Eastman Kodak. Kodak era la empresa. Tú llegabas a Rochester y era el teatro Eastman, era el teatro Kodak, era la fábrica de Kodak. Digo, era verdaderamente el modelo de la empresa estable. Cuando sale la cámara electrónica, desaparece Kodak. O sea, no supieron ajustarse a los cambios del momento. Ahora han resucitado con otras cosas, pero en el momento quebraron. Y en aquel entonces, en Rochester, salieron compañías nuevas como Xerox. Y yo me acuerdo cuando yo llegué, oye, van a sacar unas copiadoras en seco. ¿Cómo en seco? No, yo me acuerdo, las copiadoras salían y entraban a una charola de líquido y se iban apareciendo y se borraban con el sol y eran verdaderamente una cosa de horror. Entonces, cuando sale Xerox con sus copias en seco, la gente dice, bueno, es que esto es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, siempre hay ideas nuevas, siempre hay ideas viejas, siempre hay ideas que no, empresas que no se pueden adaptar, empresas que sí se pueden adaptar. Y yo creo que lo mismo pasa con las personas.
hay que analizar el contexto. En aquel entonces fue difícil, sí. Antes fue difícil, sí. Antes fue más difícil, sí. Ahora es difícil, sí. Siempre es difícil, pero hay que tener la visión general de la situación. Ahorita en México sería difícil ponerte a hacer empresas de alta tecnología, porque pues, lo estamos viendo con la cuestión eléctrica y con la cuestión de generación, y hay una idea difícil para los empresarios en la energía de desarrollar nuevos proyectos. Bueno, eso lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero hay otros proyectos que deben ser factibles y deben ser posibles. Yo creo que la adaptación al momento siempre ha sido un tema de discusión y un tema de análisis antes de empezar con un proyecto. Yo creo que el grado de dificultad para responder tu cuestionamiento siempre es el mismo, con diferente Matices. uniforme, con diferente matiz, con diferente, pero el concepto es siempre el mismo. Hay que ver cuál es el escenario general. Y claro, yo te lo estoy diciendo a toro pasado. A toro pasado, diciendo, yo me tropecé varias veces por no hacer lo que estoy diciendo que debes hacer. Pero ya que me preguntas a toro pasado, yo te puedo decir que sí, en algún momento, el análisis general del escenario, del mercado, de las posibilidades, yo creo que siguen siendo las mismas ahorita que las que fueron en tiempo de Thomas Alva Edison. Ese cuate inventó, del gran inventor, y se enfrentó a los mismos problemas que se pueden enfrentar ahorita los grandes empresarios o los emprendedores que tienen ideas revolucionarias. Se encuentra con un mercado que no existe, se encuentra con un mercado que tiene que formarse, tiene que... Entonces yo creo que eso de todo tiempo pasado fue mejor, o que antes era más fácil, o que ahora es más difícil, o que la situación política de antes, o que la situación económica de ahora modifica la actitud del empresario. Yo creo que no. Okay. Ahora, es interesante esto que planteas de manera particular y como me atrevería a resumirlo, el tema se centra en la capacidad de adaptación, ¿no? Porque efectivamente los tiempos con esos matices que señalabas, pues finalmente son difíciles para la generación que toca en turno. No obstante, hay una consideración aquí que podríamos plantear sobre varios factores inéditos, sobre los cuales no tenemos un marco de referencia histórico porque nunca habían pasado, por eso son inéditos. Y que hacen del tema de la adaptación un tema particularmente desafiante hoy en día porque justamente tal vez la parte más difícil de la adaptación tenga que ver con la incertidumbre. ¿Y cuáles son esos factores a los que me refiero? Bueno, en primer lugar, pues nunca habíamos tenido históricamente un mundo globalizado. Hacías mención del Imperio Romano. Creo que el Imperio Romano y el Otomano, el inglés en su momento, pues fueron lo más cercano a globalización, históricamente hablando. Pero como bien decías, en donde ahí, si tú te ajustabas a las reglas del imperio, pues tenías cierto margen de maniobra en tu propio país. No obstante, la globalización es mucho más que un imperio, ¿no? Ha sido un intento de unificación en el mejor de los sentidos o un intento de control en el peor de los sentidos del mundo entero. Eso nunca se había presentado.
Segundo, y pegado a el tema de la tecnificación de las comunicaciones y de la informática. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido un avance tan rápido y tan grande en la curva de desarrollo tecnológico como lo hemos tenido aquí, al grado de que hay quienes afirman que lo que hemos logrado en los últimos 10 años pues es mucho más de mayor impacto que lo que se ha logrado en los últimos 4.000 años, ¿no? Entonces, globalización, tecnificación digital, vamos a llamarla así. Tercer aspecto inédito, pues la población. Nunca hemos sido 7.000 millones de personas, ¿no? Y eso, más allá del juicio de valor de si es bueno o no, simplemente nunca había sucedido. Y finalmente, otro aspecto inédito, pues el nivel de contaminación, que yo no sé, sigue siendo tema de controversia del cambio climático. Unos dicen que no hay tal, otros que sí, bueno, pero el hecho es que hay mucha contaminación. Lo que sí hemos hecho es contaminar de una manera imprudente, insensata, en un capitalismo que busca un crecimiento exacerbado y yo creo que al grado de llegar a extinción de especies, de animales, deforestación de bosques completos, etcétera. ¿Cómo consideras, o si consideras que el proceso de adaptación ha de ser finalmente el mismo que el que se ha tenido en ocasiones anteriores, o si requiere de algo nuevo o adicional por estos 4 factores inéditos que estamos viviendo a nivel mundial? Mira, quisiera pensar en dos. Bueno, mi primera reacción a lo que estás platicando es, uno, la curva de crecimiento de la tecnología, según yo he leído, obviamente se ha vuelto asintótica. Es una curva que ya va al cielo directo, ¿no? Pero decían, hace algunos años que yo leí por primera vez de esto, que cada 10 años se logra un conocimiento equivalente al de toda la historia de la humanidad. No solamente 4.000 años, toda la historia de la humanidad. Entonces, si pensamos que entre 70 y 80 se logró más que toda la historia, y que entre 80 y 90 se logró más que toda la historia, incluyendo 70-80, y ahora igual, dicen, ahora que estaba yo leyendo sobre el telescopio Webb y sobre todo eso de la nanotecnología y todo eso, dicen que ahora no son 10 años, son 4 años. En 4 años se avanza más que toda la historia de la humanidad. Medicina, astronomía, nanotecnología, todo lo que es la robótica, todo ese asunto va a una velocidad que los mismos hombres no nos damos cuenta de la. Entonces yo creo que esa no es una variable. Siempre ha sido para el momento igual. Yo me acuerdo, mi abuela decía, oye, ya nadie va a poder volver a ver algo como lo vio mi generación. Yo vi la luz eléctrica, el teléfono, el automóvil, el avión. Quién sabe qué avión habrá visto, pero vamos a decir un avión El de de los los hermanos aviones. Y si supiera que uno de mis hijos nació en el momento en que llegaron a la luna y que la semana pasada develaron un microscopio que ve a 400 billones de años luz de distancia. Telescopio. Entonces, oye, espérame, es incomprensible. O sea, entonces, yo creo que esa velocidad tecnológica, de crecimiento tecnológico, el hombre se va adaptando a
su momento. Y, y finalmente, no es una variable diferente a la que había hace 20 años o hace 50 años. Porque yo te aseguro que hace 50 años decían lo mismo. Oye, qué bruto. El avance tecnológico cuando salió la computadora personal, decían, bueno, es que ya no puede haber más. En los 80, cuando todo el mundo empezó a tener su propia computadora, era una cosa de locura, ¿verdad? Entonces, yo creo que el avance tecnológico ahí está y seguirá siempre y seguirá siendo una variable que no es controlable y que hay que adaptarse a ella. Porque si no, no caminas. Okay. La otra es un poco la de la población, que también tiene su lado malísimo, que ya no cabemos, que hay problemas, que la marginación, que los ricos más ricos, que los pobres más pobres, que todos los problemas sociales que tú puedes ver. Pero al mismo tiempo, ahí hay un mercado mayor. O sea, si hay un mercado mayor, hay una mayor oportunidad también. O sea, hay nuevos productos. Tú y yo hemos comentado el asunto de el crecimiento de la población mayor a 65 años en los últimos 100 años, que va de 4 a 38%, y de repente aparece un nicho de mercado enorme con productos específicos para personas entre 65 y 90 años, que antes no existía. O sea, se abren mercados, se cierran mercados, se abren oportunidades, se cierran oportunidades, pero yo creo que sí, la sensación de la saturación poblacional es agobiante, pero también te da la oportunidad de tener nuevos mercados, te da la oportunidad de tener nuevos nichos, te da la oportunidad de tener nuevas necesidades. Y eso hace que las oportunidades para los empresarios y para los emprendedores también estén ahí. Sí. Ahora, en cuanto a la contaminación, mira, yo, en una forma muy personal, durante muchos años la negué, pensaba que era un rollo del capitalismo, o del anticapitalismo, perdón, pero cuando, no sé si tú te acuerdas de aquel vicepresidente americano Al Gore fue un paladín de, no me acuerdo con quién era vicepresidente, pero fue un Con paladín, Bill Clinton. con Clinton, fue un paladín del tema De lo de la, verde. del verde. Pero resulta que Al Gore se hizo millonario haciendo negocios verdes. O sea, entonces hay quien le dice, oye, espérame, tú llevabas la tendencia esa no por ser un gran ecologista, sino porque viste una gran oportunidad de negocio. Entonces, ¿en dónde está el equilibrio, Andrés? No lo sé, pero cada uno de los puntos que mencionaste tiene sus pros y tiene sus contras. Y si se analiza y si se ve todo el horizonte y logras encontrar en dónde quieres estar en ese mercado, en ese mundo de negocios, en ese escenario de batalla y lo encuentras, pues, hemos visto que los nuevos productos nacen todos los días. Nuevos productos, nuevas empresas, nuevas que inclusive cumplen y satisfacen necesidades inventadas. Pero ahí están. ¿Por qué? Porque hay un mercado nuevo que lo requiere, que lo quiere,
y que ahora lo necesitan. Lo que antes era casi opcional, ahora lo necesitan. Entonces yo creo que, no lo sé, Andrés, yo soy un firme creyente de que el que quiere, el que busca, obviamente tienes que tener una idea de un producto que sea vendible, ¿no? Tienes que tener una idea de un producto que tenga un mercado, tienes que tener, no puedes estar soñando con productos que no lo tienen, pero el empresario que se dedica ahora, ¿cuántas empresas de servicios que no existían hace 10 años existen? Porque a alguien se le ocurrió que ese servicio ahora es necesario. Entonces, yo creo que la capacidad de adaptación del hombre, del ser humano, es brutal y que va paralelo a todos los bienes y todos los males de las generaciones. Muy bien, bueno, bienes y males en los que seguiremos profundizando. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, conforme vamos avanzando, nuestras consideraciones van surgiendo nuevos temas, lo cual es la idea, que nos pongamos a reflexionar juntos. Y pues nada, así lo haremos próximamente, Dios mediante. Y pues no me resta más que agradecerte, Alberto, como siempre, tu disposición, a ustedes, amigas, amigos del canal. Y pues nada, pedirles que a través de los comentarios pues continúen con la conversación o nos planteen temas que les gustaría que abarcáramos, que con gusto los consideraremos. Y pues nada, hasta aquí esta transmisión. Yo soy Andrés Mares, este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.